Somos estudiantes de la Maestría en Educación de la Corporación Universitaria Iberoamericana en clase de Educación y Sostenibilidad en América Latina, orientada por el maestro Johan Nieto. El grupo está conformado por María Nidia Tao, me encuentro en el departamento del Cauca, municipio de Inzá, resguardo indígena de Turminá. Hola, les habla Osman Esquina. Me encuentro en el municipio de Suárez, departamento del Cauca, resguardo indígena de Cerro Tijeras. Sí, les habla Arnoldo Rojas Sánchez, de acá del departamento del Cauca, municipio de Inzá, resguardo indígena de Turminá. Saludos para todos, mi nombre es Fernando Abay Puscus, me encuentro en la ciudad de Popayán, Ciudad Blanca de Colombia. Históricamente, la educación ha estado relacionada con sistemas políticos, económicos y sociales, razón que nos lleva a preguntarnos, ¿cuál ha sido la evolución del pensamiento crítico en una escuela sostenible? Este diálogo lo abordamos desde el siguiente interrogante. ¿Cuál es el papel político de la educación hoy? Desde este enfoque, damos inicio a las intervenciones, y así como continuamos con la paideia griega. Bueno, claro que sí. Empezar conociendo el tema de la cultura griega, pues porque la civilización griega sentó las bases de las culturas occidentales. Por otra parte, es importante aclarar el término paideia, el cual nos permitirá comprender el resto de la exposición. La paideia entonces hace alusión a la pedagogía, a la forma de enseñanza. Está relacionada con el prospecto de individuo que se quiso formar en diferentes sistemas económicos, políticos o sociales a lo largo de la historia. Decir que durante la Grecia arcaica el modelo de educación estaba basado en un modelo aristócrata. La aristocracia vista como el gobierno de los mejores y para los mejores. La educación durante la Grecia arcaica era casi que privada, personalizada y solo de acceso para las clases dominantes. Este modelo se asemeja mucho a la educación en la actualidad. Las brechas entre lo público y lo privado generan grandes diferencias en términos de acceso y calidad. Por otra parte, el acceso a la educación superior es muy limitado. Las instituciones de educación superior públicas no solventan la necesidad que tiene la población. Los cupos son muy limitados y no alcanzan. Cientos de bachilleres, miles de bachilleres cada año no pueden acceder a la educación, cumpliéndose así una semejanza con el modelo aristócrata, donde la educación sigue siendo de acceso para unos pocos. Otro periodo importante durante la paideia griega es el modelo expansionista que adoptó durante el Imperio Helénico. La educación durante ese periodo llevaba conocimiento, llevaba saber, llevaba la luz, llevaba la verdad a los pueblos que se iban subyugando bajo el Imperio Helénico. Pero era discriminante, era excluyente, porque entonces desconocía todo conocimiento previo que hubiese tenido cada cultura, cada pueblo. La educación actual también miramos que tiene una semejanza expansionista, en este caso de las políticas globales diseñadas por las grandes potencias a nivel mundial. Políticas como el capitalismo, el extractivismo, el mercantilismo. Y esas políticas como tal son excluyentes porque se diseñan desde las grandes potencias, pero no tienen en cuenta las particularidades de cada región, de cada contexto, de cada comunidad, de sus intereses. Entonces vemos cómo desde la Grecia antigua todavía se sigue teniendo una semejanza en la educación actual. La educación sigue siendo para unos pocos y además sigue respondiendo a unos intereses de políticas globalizadas. Ahora damos paso a la paideia Christi para conocer cuál es la relación de la educación. Gracias, profe. Dando respuesta al interrogante que nos trae este diálogo, hoy vivimos momentos de gran preocupación social, provocados por una creciente limitación de derechos y libertades, tropezados por intereses hegemónicos que justifican su accionar desde posiciones y teorías excluyentes.
que atentan contra la dignidad de la vida humana, en la promoción de la guerra, el despojo, el desplazamiento y el atentado al medio ambiente. Desde la paideia cristiana podemos ver cómo la educación estaba al servicio del posicionamiento político de la hegemonía dominante, donde solo la nobleza podía acceder a la educación y la Iglesia Católica era el protagonista de este proceso, y así prevalecer y mantener el poder. Aún esa estrategia es latente, donde la Iglesia se encuentra al servicio de un interés político y económico, y este se permea en las instituciones educativas de corte religioso, que se mantienen al servicio del sistema, posicionando ideologías con este fin. La educación en la edad medieval era estratificada y un privilegio de la élite social. La ciencia, el conocimiento y la sabiduría humana están dispuestos al servicio de la vida como fin en sí mismo. Crean el camino para dignificarla, como el medio de trascendencia espiritual y no como un fin, dando al ser humano la condición de sujeto de conocimiento. No el de medio de conocimiento, ya que éste lo instrumentaliza, lo deshumaniza, lo convierte en un objeto como uno más. La invitación, pues, a que la sabiduría y el conocimiento dignifiquen la vida humana y el respeto a toda forma de vida. Hoy, esta intencionalidad del proceso educativo se conserva de forma latente. Aquellos que tienen el mérito o los medios económicos pueden acceder a la educación superior. En nuestro medio, en nuestra región, solo 1.800 estudiantes pueden ingresar a la universidad pública, de 12.000 a 13.000 egresados del bachillerato. Los que no pueden deben optar por una formación técnica, una formación de arte y oficios, ser parte de la mano de obra calificada o fortalecer el aparato militar, como una estrategia más de dominio. Una vez conocida esta posición, damos paso a la paideia humanista. Gracias, profe. Para dar continuación con la temática, comentaré sobre la paideia humanista. En esta paideia se describe el desarrollo humano pedagógico durante los siglos XV y XVI, un periodo conocido como el Renacimiento. En esta época se observa un retorno a las fuentes griegas, donde se exaltan las cualidades humanas y se adopta un enfoque centrado en el individuo. La burguesía emerge como una nueva clase social, fortalecida por el comercio y el intercambio cultural, lo que permite la adquisición de conocimientos. El modelo educativo humanístico pedagógico se caracteriza por su enfoque personalizado, donde hay una estrecha relación entre el maestro y el estudiante. Se busca formar individuos aceptados por la sociedad, promoviendo la reflexión y el aprendizaje como medios para alcanzar la virtud y el bien. Sin embargo, el acceso a la educación sigue estando limitado en las clases sociales dominantes, mientras que las clases menos privilegiadas mantienen las mismas dificultades para acceder a los servicios educativos. A pesar de estos avances, surge una crítica hacia la exclusividad de la educación, representada en pensadores como Jean Boyd, quien propone un modelo de escuela pública subsidiada por el Estado para garantizar el acceso educativo a toda la población. Esta propuesta sigue siendo relevante hoy en día, ya que persisten desigualdades en la educación pública y privada, afectando la calidad y el alcance de la enseñanza. A pesar de los avances que ha tenido la educación en nuestro país, nos ubicamos en nuestros contextos rurales, donde la educación poco ha evolucionado. A diferencia de las grandes ciudades, todavía existen instituciones que cuentan con docentes multiárea, como también se necesitan que sean dotados por equipos tecnológicos, y a la falta de estos insumos se ve un poco limitado el proceso de la educación en nuestro país. Damos continuación a la paideia contemporánea. Gracias, profe. Continuando con la paideia de la modernidad, esta paideia se desarrolló durante el siglo XVIII. Se caracterizó por el surgimiento de la Edad Moderna. Hace referencia a dos conceptos:
el concepto de ilustración y el concepto de racionalismo. Se centra en el desarrollo y la manipulación de su capacidad racional. Se le da un protagonismo al sujeto humano, pero no en el control de su capacidad racional. Immanuel Kant afirma: tan solo por la educación puede el hombre llegar a ser hombre. Es la condición de la posibilidad por la cual un ser humano puede considerarse ser humano. Es decir, todo sujeto debe pasar por el campo de la educación. De lo contrario, no se considera sujeto humano. En ese sentido, quien no puede educarse, no puede cumplir con ese estándar, no será considerado sujeto humano. Actualmente, muchos lugares de nuestros contextos, hay niños que no tienen esas oportunidades de recibir educación, tal vez por la falta de recursos económicos. No hay inversión para estos lugares distantes, o sí los destinarán esos recursos, pero no llegan a los establecimientos educativos. Pero al igual, cruzamos por una situación bastante difícil, que es nuestro conflicto armado que actualmente surge en nuestro país. Es así como desde esta línea de tiempo hemos abordado la evolución del pensamiento crítico, de la escuela y sociología política.